Susana Márquez, soy la madre de Izarbe Gil y ahora también estoy de vicepresidenta en la asociación ENAPSATUR. Soy Lucía y pues soy paciente de sarcoma de Ewing. Terminé el tratamiento hace un año y me diagnosticaron hace 3 años, por lo que tuve un tratamiento de 2 años más o menos. Tengo 20 años, soy estudiante de farmacia y pues entre mis gustos me gusta mucho la música, leer, como a Izarbe también, y también me gusta mucho el flamenco. Izarbe era una niña muy normal, era una niña muy alegre, disfrutaba de cada momento, siempre estaba con una sonrisa en la boca desde pequeñita. De pequeña, pues bueno, le gustaba mucho estar con sus amigos, pues en el parque, en la piscina. Le encantaba ir al pueblo con su prima, con sus primas, con sus tíos, y allí, como mis hermanos tienen perros, gatos, pues allí disfrutaba muchísimo. Cuando fue más mayorcita, pues claro, ella empezó a tener otro tipo de aficiones, ¿no? Y le encantaba leer, fue una de sus pasiones siempre la lectura. Ya desde pequeñita leía muchísimo y luego, a medida que se iba haciendo más mayor, pues leía más libros, sobre todo libros de terror, le encantaba Stephen King, y mucho libro clásico también. También le encantaba hacer deporte, hizo muchos tipos de deporte. Lo último que hizo fue Kung Fu, justo antes de que le detectaran la enfermedad. Bueno, estaba haciendo Kung Fu y incluso nos pensamos que podía ser por el Kung Fu, por alguna mal patada, por lo que se hubiese producido el dolor de la pierna, que en el caso no fue así, ¿no? Pero sí que fue una niña que, bueno, que disfrutaba de cada momento y que fue, bueno, yo creo que fue como muy feliz, ¿no? Hasta que todo se le truncó. En el colegio también iba siempre muy bien, le encantaba ir con los amigos de campamento, salir por ahí, pero bueno, hasta los 16 años, que fue cuando todo se quedó paralizado. Otras de las aficiones que tenía Izarbe, pues le gustaba mucho el cine también. Le gustaba mucho todo de los 80, tanto cine como música, mucho cine clásico le gustaba, y luego de la música tenía unos gustos muy peculiares, porque para su edad no le gustaba la música de ahora, sino que le gustaba mucho música rock. Bueno, tuvimos que ir 2 veces a 2 conciertos de Bob Dylan, o sea, le gustaba música de antes, más música rock que música de ahora. Durante estos años de enfermedad incluso hemos ido a varios conciertos, Bob Dylan, Lana del Rey también le gustaba mucho, o sea, como que muchos tipos de música, pero sobre todo mucha música rock y música de antes le gustaba. Izarbe a los 16 años empezó con un dolor en la pierna. Al principio fuimos a un traumatólogo, le dijo que era un problema muscular o que podía ser de crecimiento. Le mandó al fisioterapeuta. Claro, fue un mal diagnóstico porque realmente no era nada de eso. Ahí perdimos unos meses preciosos para la enfermedad, ¿no? Y muy importantes. Luego ya a los 2 meses, justo el 1 de enero del 2017, fue cuando ya le salió un bulto en la ingle, y bueno, ya en urgencias fue cuando empezaron a correr, ¿no? Fue cuando ya vieron que aquello no era normal, y ya ese mismo día nos remitieron a otro traumatólogo, y este ya empezó a hacerle pruebas y fue cuando ya se detectó. Claro, al principio el traumatólogo en las primeras pruebas, bueno, no podemos dejar de recordar la imagen de este médico porque no sabía ni cómo decirnos, ¿no? O sea, lo único que nos dijo fue, tiene un tumor y no tiene buena pinta. Nosotros cuando nos dicen eso es que no tenemos ni idea de lo que nos está hablando, o sea, en ningún momento tú piensas que puede ser algo malo, sino, bueno, un tumor, bueno, pues será un bultito, lo quitarán y ya está, ¿no? Pero sin embargo sí que Izarbe, cuando salió de allí, lo primero que nos dijo fue: yo no me puedo morir antes de los 30, que tengo muchas cosas por hacer. Entonces dijimos, madre mía, o sea, nos parece que no es importante, pero ella incluso ya había visto que aquello no era normal, ¿no? Que allí había algo más. El dolor siguió yendo a más, y ahí fue ya cuando unos meses, no sé si fue un mesecito o mes y medio, ya fue cuando a ese tumor le pusieron nombre, ¿no? Y fue el sarcoma de Ewing. Mi diagnóstico fue difícil, pues como el de todos los sarcomas, porque realmente en jóvenes nunca se esperan que vayas a tener un cáncer. Entonces yo tenía un dolor en la espalda muy fuerte y yo fui a varios médicos y todos me dijeron que eran contracturas.
Y pues yo había terminado de bachillerato y me iba a ir a estudiar a Manchester farmacia. Me fui a Manchester a estudiar farmacia y allí es cuando me empezó a fallar la pierna. Y hubo una vez que salimos de fiesta y me estaba cayendo todo el rato y dije, esto no es normal. Entonces fui allí a un fisio porque, claro, yo tenía una contractura. Y me dijo que esto no era de una contractura, me mandaron ahí al hospital y en el hospital me hicieron una resonancia y vieron que tenía una masa. Me dijeron que me tenían que operar la masa, fuese lo que fuese, no sabían lo que era. Y pues me vine a Madrid a operarme, me operaron en el Ramón y Cajal y con suerte pues tuve una operación que fue bien, porque es una operación muy complicada, como podéis entender, me podía quedar tetrapléjica. Y pues me quitaron la masa y todo fue bien hasta que hicieron, vieron que había en la masa y que era sarcoma de Ewing, cosa que es muy rara, pero es que además muchísimo más raro tenerlo en la médula espinal. Entonces dejé a los médicos que no sabían qué hacer conmigo. Un cáncer es una enfermedad que de alguna manera es un poco curiosa, ¿no? Porque se produce por el crecimiento descontrolado de algunas células del cuerpo que se empiezan a multiplicar por diferentes razones y empiezan a ocupar sitio en el cuerpo donde no tendrían que estar. Y además empiezan a adquirir unas características que parece que es como que son inteligentes, ¿no? Porque no solamente crecen y se multiplican, sino que encima viajan por el cuerpo, dan metástasis y van asentándose en diferentes partes del cuerpo hasta que empiezan a impedir el correcto funcionamiento del cuerpo y pueden terminar pues, ocasionando la muerte incluso. Entonces, eso es un cáncer, ¿eh? Y luego un sarcoma es un tipo de cáncer ya un poco más concreto, que es un cáncer infrecuente. Es un cáncer que se produce en unas células que son las células musculares o en los huesos, que generalmente no ocurre el cáncer ahí habitualmente, pero que en pocos casos ocurre. Cuando ocurre, pues da un tipo de tumores que se comportan de una forma diferente, pero que también ponen en riesgo la vida y que también generan muchos problemas a los pacientes. En el caso de Izarbe, lo que le pasó es un sarcoma de Ewing, que es un tumor que es especialmente complicado porque se produce en niños y en gente joven. Es un tumor infrecuente, pero que cuando se produce a la persona que le toca, pues le genera pues, unos problemas muy grandes, ¿no? Es un tumor que aparece a lo mejor, la incidencia está en torno a 1 por cada 300.000 habitantes. Entonces, por ejemplo, si en Aragón somos 1.300.000, pues como que 4 personas al año en Aragón tienen este tumor, ¿no? La noticia yo la conocí de una manera un poco peculiar, porque normalmente te lo dice tu neurocirujano, pero en mi caso no nos llamó nadie para contarnos mi diagnóstico y yo, que tenía que hacer unas sesiones de fisio, tuve que ir al hospital a recoger unos papeles y dentro de esos papeles aparecía que yo tenía sarcoma de Ewing. Claro, yo no tenía ni idea de lo que era. En cuanto lo busqué en internet dije, no me lo puedo creer. Pero bueno, es una manera un poco distinta de conocer la noticia, pero la verdad es que fue como que entré en modo de supervivencia. Entonces yo creo que afectó más a mis familiares que a mí, o sea, entré en modo supervivencia y no me afectaba, decía, tiraba para adelante, para adelante. Luego, ya cuando empezó la quimio, ya es cuando ya dije, esto es muy duro, porque hasta que no te ves en esa situación dices, es que a lo mejor yo no puedo con estas 17 quimios. Cuando te dicen una cosa así, lo primero, tú no sabes ni lo que es un sarcoma, porque a nosotros en ningún momento se nos habló de la palabra cáncer hasta meses después. Tú, bueno, dices, bueno, es una enfermedad, pero tendrá cura, ¿no? Cuando ya estás metido en esto, ¿no? En principio sí que el oncólogo nos dio como esperanza, ¿no? Porque era como, bueno, va a ser un año de tratamiento, un año muy duro, que realmente lo fue, muy duro, pero bueno, un año de tratamiento en el que vosotros vais a cambiar vuestra vida adaptándoos a la enfermedad y sobre todo Izarbe. Yo cuando veo a una chica como Izarbe de 18 años y veo lo que tiene, y veo el diagnóstico y miro las estadísticas, el pronóstico de esa enfermedad, claro, ese día es el que me llevo el mayor disgusto porque sé que es muy difícil, a lo mejor que se vaya a curar
y que es probable que yo vaya a ser testigo del final también, ¿no? Entonces, eso es algo muy duro, ¿no? Entonces, siempre que viene un paciente nuevo, viene con un fardo para mí, pues de tristeza y de dolor también, ¿no? Pero al mismo tiempo que te traen eso, esos pacientes también vienen con una carga importante de responsabilidad, para mí. Porque claro, yo como médico, pues yo quiero salvar la vida de esa persona. Isabel tuvo que dejar instituto, tuvo que dejar de salir con amigos, porque ellos acababan de empezar a salir con amigos y a moverse como una persona adulta, ¿no? Entonces todo eso lo tuvo que dejar de lado, y ahí fue cuando empezamos con los tratamientos. El primer año fue muy duro, pero sí que una cosa de las que aprendimos es a aprovechar muchísimo los momentos. O sea, Izarbe, cada momento que tenía bueno era muy bueno, o sea, se lo exprimía al máximo. Y durante esta enfermedad pues hicimos muchas cosas, nos fuimos a conciertos, fuimos de viaje y aprovechamos todo esto. Yo creo que ha ido como un poco por etapas. Sí. Hubo alguna etapa que es que era, me estoy viendo esta serie, pues yo, pues vamos a ver esta serie, al menos tengo, yo qué sé, algo por tirarle, por, no sé, sacarle tema de conversación, distraerla un poco. Pero sí, ha habido épocas de decir, es que no sabíamos muy bien cómo actuar, la verdad. Es que no sabíamos. Al principio, sí, al principio no. Luego hablábamos más de series, con ella de películas, libros, porque es lo que realmente la apasiona. Bueno, es que siempre le ha apasionado. Y eso era como al final los temas principales, porque tampoco sentíamos que podíamos hablar del instituto o de cuando ya empezamos las carreras. Porque claro, no vas a empezar, pues mira, tengo un examen, no sé qué, porque ya al fin y al cabo tú dices, eso igual, claro, le puedo hacer sentir a ella mal. Tuve que volver, no pude continuar mis estudios en Inglaterra y tuve que venirme aquí a España y dedicarme íntegramente a ir al hospital y a poco más, y a estar en mi casa encontrándome la mayoría de veces mal. Y sobre todo al principio, porque luego ya aprendí que entre quimios podía hacer cosas, porque realmente si te encuentras bien, yo seguí bailando flamenco, que a mí es una de mis pasiones, seguí saliendo con mis amigos, pero los jóvenes estamos siempre haciendo cosas, estudiando, y de repente verte que no puedes quedar con tus amigos porque tienes una quimio, no sé, es muy duro, porque dices, es que de repente tu vida depende de una cosa que realmente te está haciendo sentir fatal. Es el no saber nunca si vas a poder irte de viaje, o por ejemplo, a mí cuando me dijeron que tenía la diseminación leptomeningia, me dijeron que me quedaban 3 meses. Cuando te dan esa noticia, tú dices, vale, ¿y qué hago? ¿Hago planes para el verano? O ya, pues bueno, ya lo doy por perdido. Pues eso es lo duro, que nunca sabes. O más a corto plazo, no sabes si vas a poder quedar con tus amigos ese fin de semana y al final no van a estar pendientes de ti todo el rato. Un caso de un sarcoma de Ewing, hay que ponerse en marcha a trabajar en equipo. Esto es fundamental. Entonces, en los hospitales grandes, como como el Mirall Servet, tenemos equipos multidisciplinares, que se llaman, que es especialistas de diferentes especialidades que nos reunimos, comentamos los casos y planteamos un tratamiento coordinado. Entonces, generalmente hay que hacer una secuencia de tratamiento, es decir, estableces un periodo de quimioterapia, otro de radioterapia, luego intercalas la cirugía en medio y después más quimioterapia, más. Entonces haces como una estrategia, haces un plan para intentar que el tratamiento sea lo más efectivo posible, ¿no? Y es muy importante que estos equipos se coordinen muy bien y que trabajen muy coordinados, que todo el mundo sepa su papel dentro de esa estrategia, ¿no? Y haciendo todo eso es como se puede tener más éxito en el tratamiento. Son 17 sesiones de quimio, es una quimio bastante dura, porque yo estuve de quimio casi 1 año y medio, se te cae el pelo, con muchas náuseas, pérdida de peso, anemia, que parece una tontería, pero es que te desmayas con levantarte. Izarbe pasó por periodos de quimioterapia, luego después radioterapia también, a veces las 2 cosas a la vez, luego pasó por varias cirugías también y bueno,
hubo un momento en que conseguimos que la enfermedad desapareciera. El año de la enfermedad pasó, como si dijéramos, y bueno, ya quedó limpia. Entonces dijimos, bueno, pues bien, ¿no? Todo ha ido bien, pues ya está, esto ya está pasado. Claro, a los 2 meses empezó otra vez con dolor. Y ahí fue cuando ya el mundo se te empieza a venir encima, ¿no? Porque es como, jo, se ha curado, pero ¿y ahora qué, no? ¿Ahora por qué? Y aún así, esta segunda vez, aún teníamos la esperanza de, bueno, la primera vez se ha curado, pues esta vez también, porque no se va a curar, ¿no? Claro, cada tratamiento era más duro que el anterior. Para Izarbe ya la primera vez fue muy duro, porque fue una de las pocas veces que yo la vi llorar, que se le cayera el pelo, para ella fue muy duro. Claro, cuando al año siguiente es una segunda vez que se le tiene que caer el pelo, ya es como, no, esto sí que es realmente, bueno, muy duro, ¿no? Claro, tuvimos que volver con tratamientos pues cada vez más duros, una operación más complicada todavía, pero bueno, volvió a quedar limpia, o sea, es que era como, bueno, un esfuerzo muy grande, pero luego, bueno, la recompensa es de que parece que ya está curado. Claro, cuando ya hay una tercera recaída a los poquitos días, esto ya es cuando tú empiezas a decir, bueno, esto no va bien, ¿no? Esto, a ver, a lo mejor realmente esto no va a acabar bien, ¿no? Durante este tratamiento descubrieron que además se me había diseminado a las meninges, que se supone que no es curable una vez se disemina a las meninges, pero parece que al final sí. Y pues eso, me siguieron dando el tratamiento y finalmente consiguieron que no hubiese nada de sarcoma, que se viese las imágenes. Después me dieron unas sesiones de radio para afianzar, porque el sarcoma, aunque no se vean las imágenes, puede seguir estando. Terminé justo hace un año y desde entonces he estado estudiando e intentando retomar mi vida. Izarbe desde un principio tomó esa enfermedad como una lucha, o sea, había que luchar y había que seguir adelante. Ella cambió completamente porque antes era como mucho más infantil, maduró, tuvo que madurar muchísimo, muy rápido. Antes era una niña que ni se maquillaba, o sea, y se vestía pues un poco más casual, como si dijéramos, y luego de repente fue como, jo, yo tengo que estar aquí y yo lo valgo, ¿no? Y se arreglaba, se maquillaba, o sea, quería como sacarle jugo a la vida. Yo lo que vi es como eso, o sea, la enfermedad iba avanzando, pero era como yo puedo más, ¿no?, que la enfermedad, y para ella fue un poco eso, ¿no? El poder exprimir cada momento que ella tenía bueno y el poder decir, bueno, esto lo voy a superar. Ese momento de que reaparece la enfermedad después de tanto que has luchado, pues es un momento muy duro, muy difícil y que bueno, pues costó bastante adaptarse a esa realidad. Pero bueno, Izarbe se lo tomó bastante bien. Y a pesar de que eso significaba pues que ya las posibilidades de salir adelante eran muy pocas, pues ella optó por tirar para adelante, ¿no? A Izarbe el año anterior, el último año, en el 2019, le fallecieron 10 amigos por culpa del sarcoma de Ewing, amigos que había conocido en las redes sociales, ¿no? Y entonces, claro, ella iba viendo un poquito y todos íbamos desesperados, ¿no? Era como algo hay que hacer, ¿no? Y ahí es como surgió el proyecto Girasoles para Izarbe, ¿no? Surgió un poco de la necesidad de que esto no se acabase aquí, ¿no? De que había que investigar y que había que seguir adelante con todo esto. Estudiando cosas en la carrera y tal, te nombran el sarcoma de Ewing, pero es que te nombran literalmente 3 líneas. O sea, das un montón sobre muchos tipos de cánceres, tratamientos, cosas que puedes hacer, pero en concreto el sarcoma de Ewing es que es mínimo lo que te dan. Entonces, aún estudiando cosas sobre el cáncer y habiendo pasado ya años de el diagnóstico de Izarbe, es que es mínimo lo que se sabe. Cuando tienes enfrente de ti a gente en estas situaciones, cuando dices, no puede ser que haya tan poca investigación en tumores raros solamente por el hecho de ser raros. No puede ser, porque solamente los tumores que son más frecuentes tienen muchos tratamientos posibles porque se ha investigado más, porque son más rentables por el hecho de ser frecuentes. Y sin embargo, si son infrecuentes, aunque afecten a gente muy joven,
pues resulta que la investigación es muy pobre. Entonces estamos trabajando con tratamientos que son de hace muchos años y se ha avanzado muy poquito. No hay tantos tratamientos como la enfermedad, ¿no? La enfermedad es mucho más fuerte que los tratamientos que hay. Los tratamientos que hay hoy en día para el sarcoma son antiquísimos, o sea, estamos hablando de 4 tipos de tratamientos y a Izarbe ya le dieron los 4 tipos de tratamientos, entonces llegó un momento que no había mucho más. Necesitamos más investigación porque es una enfermedad muy rara y realmente no tiene ni visibilidad, casi ni los propios médicos la conocen bien, y necesitamos más tratamientos porque es que los que hay están muy anticuados y son muy duros, como lo que he contado, es que los efectos secundarios son brutales. Izarbe, cuando comenzó con la enfermedad, ella entró ya en el hospital de adultos, entonces ella no conocía a nadie de su edad que tuviese esta enfermedad. Entonces nos movimos por asociaciones y por todos los medios para ver cómo ella podía contactar con gente para que se sintiera como ella se sentía, porque ella en esos momentos necesitaba a alguien que estuviese pasando por lo mismo. Al final esto lo conseguimos gracias a las redes sociales, gracias a Facebook e Instagram. Ella hizo como un montón de amigos a nivel de todos los países, tenía amigos en todos los países que tenían la misma enfermedad y entre ellos ayudaban muchísimo, ¿no? Entonces luego ella quiso hacer también lo mismo, ¿no? En aquel momento otros le ayudaron a ella y cuando ella se enteraba de algún joven o de algún adolescente que empezaba con la enfermedad, era ella la que hablaba con él para echarle una mano y bueno, intentar ayudarle, ¿no? Ella siempre decía, yo quiero dar a los demás lo que yo hubiera necesitado en aquel momento, yo no lo tuve. Y así fue como conoció a Lucía de Madrid y bueno, con ella se ayudaron mutuamente. O sea, Lucía siempre dice que Izarbe le ayudó mucho, pero bueno, fue algo mutuo, ¿no? Y entre ellas se apoyaban, ellas hablaban el mismo idioma, ¿no? Ellas hablaban de la enfermedad y hablaban de lo que les estaba pasando en aquel momento. Las que se conocieron primero fueron Susana y mi madre, por un grupo de Facebook de sarcomas. Y se conocieron allí y Susana le dijo que tenía una hija y que si quería podía hablar conmigo, porque yo en ese momento lo estaba pasando muy mal por lo de la diseminación leptomeningea. La escribí, hablé con Izarbe y al principio es que conectamos, porque es que teníamos los mismos gustos, nos encantaba David Bowie, que me le he puesto en honor a Izarbe, nos encantaba la misma música, los mismos libros, o sea, no solamente hablábamos de la enfermedad, y eso era lo bonito porque siempre decíamos, es que ojalá nos hubiésemos conocido por otra cosa que no fuese esta mierda. Este último año también de enfermedad también fue cuando contactó con Absatur. Absatur es la Asociación de Pacientes de Sarcomas y Tumores Raros de Aragón. Con ellos consiguió muchísimo apoyo, sobre todo apoyo emocional. Trabajamos de cara a dar cobertura a los pacientes a los que se les diagnostica sarcomas, tumores raros, tanto cobertura emocional como intentar ayudarles para dirigirles a los mejores especialistas. Luego también trabajamos de cara a dar a conocer socialmente lo que es el sarcoma. Es una enfermedad poco conocida, es un tipo de cáncer poco conocida y los tumores raros menos todavía. Entonces lo que procuramos es hacer actos divulgativos, dar a conocer en los medios y dentro de esos actos hacemos actos recaudativos para cumplir otro de nuestros objetivos, que es recaudar dinero para poder dotarlo a becas de investigación para los distintos tipos de sarcomas, que hay muchísimos. Entonces eso nos parece muy importante porque sí que vemos que hay muchas carencias a nivel de investigación y de avances y oportunidades que al final los pacientes de esta patología no tienen. Y por otro lado también intentamos trabajar junto con las instituciones y otras asociaciones para mejorar la atención que reciben los pacientes. La idea de Absatur surgió a raíz de un grupo de pacientes, todos pacientes y familiares, de personas que habían sufrido sarcomas y tumores raros. Todos detectamos carencias tanto en la atención sanitaria como lo que te comentaba de carencias emocionales, el sentimiento de soledad. Entonces decidimos, pues nos pusimos todos un poco en contacto y decidimos, se hizo una reunión y de ahí salió
la idea de crear una asociación. Ella sí que vio que, bueno, que la investigación era imprescindible. Entonces, su manera de hacer visibilizar esta enfermedad pues fue a través del hashtag que ella creó. Ella creó un movimiento que se llamó hashtag Girasoles para Izarbe, que el único objetivo era visibilizar la enfermedad, o sea, que la gente supiera lo que era el sarcoma de Ewing. Cuando una cosa no se conoce, no se puede investigar, ¿no? Entonces ella vio la necesidad de que todo el mundo supiera lo que era el sarcoma de Ewing. En un principio, ella a través de las redes sociales subió el mensaje de, bueno, tenemos que subir todos fotos con girasoles para que se visibilice el sarcoma. Luego, a raíz de ahí, pues sí que, bueno, la gente respondió súper bien, porque mucha gente desconocida, pero también muchos famosos subieron a las redes sociales fotos, fueron miles de fotos las que llenaron las redes sociales, y luego a raíz de eso también hubo muchas, tuvo entrevistas radio, televisión, o sea que los medios también se hicieron eco de ello. Habíamos llegado lejos, ¿no?, con esta visibilización de girasoles para Izarbe. Claro, llegó un momento que esto no era suficiente y llegó un momento que lo que necesitábamos era ya recaudar dinero para esa investigación. Ya se sabía lo que era un sarcoma de Ewing, ahora necesitábamos recaudar ese dinero. De cara a visibilizar un poco el sarcoma, el siguiente paso fue todo el tema de los girasoles. Como símbolo del sarcoma, empezó a pedir a la gente que se hiciese fotos con girasoles. Nosotros le ayudamos cada uno en la medida de lo posible, pues sobre todo, aparte de hacernos nosotros las correspondientes fotos o los vídeos o lo que fuera, el tratar de que gente famosa hiciese fotos con los girasoles o colgase en sus redes sociales cosas con los girasoles, para aumentar la repercusión. El siguiente paso vino pues porque a alguien, yo creo recordar que a una amiga de la madre de Izarbe se le ocurrió hacer mascarillas con girasoles. Al principio pensamos en venderlas, pero claro, tenían que estar testadas, entonces usamos las mascarillas para que la gente se hiciese las fotos. Volvimos a pedir a un montón de gente conocida, a futbolistas, actores, gente de todo tipo, y la verdad es que eso fue creciendo un poco. Es decir, al principio pues era gente de aquí, de Aragón, pero luego pues poco a poco fue creciendo gente de toda España, pero además que la gente metía su creatividad y a cada uno se le ocurría una cosa, gente que ya no conocía de nada. Entonces eso empezó pues a tener cada vez más repercusión, y Izarbe en ese momento, que además ella era como muy autónoma, pensó en el que había que hacer algo una vez ya teníamos cierta repercusión social y cierto conocimiento de cuál era la situación, pues Izarbe pensó que sería un buen momento para hacer algo con lo que se pudiese recaudar dinero. Contamos con el apoyo de Bandido, que hizo una canción. En principio esta canción se la dedicó a Izarbe porque cuando estaba muy malita, estaba en el hospital muy malita, fue como un apoyo muy importante para ella, ¿no? La canción habla de los héroes en disfraz, ¿no?, de todas esas personas que sin ser importantes realmente lo son, ¿no?, y están dando todo para ser importantes. Esto es, bueno, es Izarbe y es, bueno, un poco todos los pacientes de sarcoma, niños, jóvenes, porque, bueno, por desgracia esta enfermedad casi todo afecta a jóvenes y a niños, entonces todos ellos son héroes que, bueno, que no necesitan disfraz, son héroes porque sí, y ya está. Pese a la pandemia, la asociación ha crecido mucho durante este año y medio. Y una de las cosas es la canción de Bandido, que es algo que, igual que el cuadro que tengo detrás, que nos donó Ángela Ruga, que es una persona que también tuvo cáncer, y que para nosotros es muy inspirador, y que ahora ya se han añadido también los girasoles como imagen un poco nuestra, pero es un cuadro muy inspirador, que es nuestra seña de identidad. Pues la verdad es que la canción que hizo Raúl Bandido, de Héroes sin disfraz, la verdad que al margen de que pueda tener más seguidores, más descargas, para nosotros es un himno. Y eso es muy importante para la asociación, el tener algo que nos identifique. Fue emocionante ver cómo no paraba de hacer cosas Izarbe, porque, encontrándose muy mal, es que se encontraba muy... O sea, yo me decía, yo no la llegué a ver cómo estaba, me imagino que Susana os la podrá contar mejor, pero yo me contaba que tenía unos dolores horribles, que no podía dormir, y con todo eso, que tengas la energía para ponerte a hacer cosas por los demás, porque es que ella sabía ya, hubo un punto en el que supo que lo estaba haciendo por los demás, y
y no paraba y tenía todo el rato ideas y todo el rato tenía que si los girasoles, que si no sé qué, que si lo subíamos una foto a Instagram, luego las pulseras y lo del libro le habría encantado verlo a ella. Todos nos fuimos haciendo la típica foto pues, con el girasol, cada uno ahí en un lugar y en pocos días muchísima gente lo subió. Al principio sobre todo gente conocida, pero luego... Esa gente que Sí. no tenía ni idea de que la conocía, pero Sí. como que la idea ha llegado muy lejos. Sí, y luego ya lo de las pulseras fue como un boom total. No sé, es que en un mes vendieron, además por toda España, que no solamente fue en Zaragoza, sino por toda España, pues claro, porque eso como se puede pedir por internet. Y yo me acuerdo de ver a Izarbe súper ilusionada y centrada en el objetivo de visibilizar su enfermedad y conseguir financiación también para la causa. Las pulseritas lo ideó también Izarbe, o sea, ella creó la pulsera. La pulsera es un girasol porque es el símbolo del sarcoma, es el símbolo del sarcoma, y luego lleva un lacito amarillo porque es el lacito del sarcoma, el lacito es amarillo. Entonces ella buscó el girasol que le gustaba, buscó el lacito que le gustaba, incluso el packaging ella eligió todo, las tarjetas como había que hacerlas. Incluso hice como un plan de marketing, ¿no? De cómo había que venderlas, cómo había que publicitarlas, cómo había que moverlas. A ver, al principio, claro, nosotros decíamos, esto lo va a comprar los amigos y poco más, ¿no? Pero bueno, ya era visionaria porque realmente luego esto empezó a crecer y bueno, a día de hoy llevamos 13.000 pulseras vendidas y bueno, y con todo ese dinero se ha podido hacer muchas cosas, ¿no? Sí que Izarbe supo que se había creado la beca Girasoles para Izarbe. La gente lo empezó a comprar como forma de regalo. Pues te juntabas con 10 amigos, oye, pues va a comprar para regalar 10 pulseras. Al final es algo muy barato, bonito y además muy solidario. Lamentablemente en todo este proceso acaeció el fallecimiento de Izarbe. Entonces, la verdad es que fue un mazazo para la asociación y para todo su entorno. La noticia, por mi parte, yo creo que fue shock total. O sea, pese a que llevábamos unos días y unas semanas sospechándonos que las cosas estaban funcionando bastante mal, desde luego no teníamos contacto con ella desde hacía bastantes semanas, pero cuando te dan la noticia por una parte piensas... Negación, yo creo. Sí, al O sea, lo principio que fue un puede poco... estar pasando. Sí. Por desgracia hay más historias que acaban mal que las que acaban bien con el sarcoma y la verdad es que la noticia fue muy dura de recibir porque además, bueno, no la recibimos por Susana porque Susana estaba, lo vimos en un post de Instagram de una amiga una amiga de Susana y fue muy duro. Luego ya escribimos a Susana para hablar con ella, para todo lo que necesitase, pero realmente no se puede hacer mucho. Y fue un golpe porque realmente yo esperaba que ese tratamiento pudiese funcionar, si no el siguiente. Pero hay veces que es que nos quedamos en tratamientos y no tiene sentido que siguiese sufriendo como estaba sufriendo. Nosotros cuando Izarbe falleció pensamos que teníamos que seguir con el legado que ya había empezado, ¿no? Y seguimos con las pulseritas. Pensamos que la gente ya dejaría de comprarlas o dejaría de apoyar el Girasoles para Izarbe, pero fue todo lo contrario, o sea, cada vez la gente compraba más y hacía más hincapié en ello. Izarbe también había escrito un libro que lo escribió antes de la enfermedad, pero que luego durante la enfermedad todavía estaba corrigiéndolo, ¿no? Ella iba al hospital, iba con su libro, iba con su ordenador y ahí iba escribiendo. Entonces, bueno, también pensamos que esto era algo que no se podía quedar en un cajón, que teníamos que publicarlo porque en sí era la esencia de Izarbe, ¿no? Y bueno, y aquí lo tenemos publicado, el libro es El don de Seibi. Ella había incluso ya diseñado la portada, tenía el nombre, tenía el libro bueno, escrito. Nosotros solamente con la ayuda de una profesora suya de literatura hemos un poquito limado las cosas que a Izarbe no le dio tiempo de acabar de pulir. Surgió la idea de editar un libro que había escrito Izarbe. A nosotros nos pareció bien y se llevó a cabo la edición que sorprendentemente estamos ya en la segunda edición. Se han vendido muchísimos libros, se han hecho presentaciones en
en librerías, en la Librería General, por ejemplo. Este mes tenemos en Huesca otra presentación y ha tenido muchísima repercusión. Es decir, la asociación con las convocatorias a las que hemos comparecido, los libros, las pulseras y lo que ya había, tiene garantizadas la recurrencia de esas becas. Absatur y con el proyecto Girasoles para Izarbe ganamos el premio Ebrópolis a las buenas prácticas. Fue como un reconocimiento a todo el trabajo que hemos hecho todo este tiempo, a cómo de la nada se ha conseguido conseguir mucho, y cuando desde la adversidad, como si dijéramos, se ha sacado algo positivo, que ha sido conseguir una beca, conseguir investigación y todo esto sacado de la cabecita de una personita que estaba enferma y que lo dio todo a pesar de su enfermedad para poder conseguir esto. Pues bueno, yo creo que principalmente se está consiguiendo investigación, y al final la investigación es vida, y más que vida yo diría esperanza hacia otras personas que están en la misma situación. Aunque no son muchos, los hay. Sí. Que cuando te digan sarcoma de Ewing, primero no te suene raro, o sea, que se sepa qué es, porque yo creo que hay mucha gente que si no le toca de cerca no lo sabe. Y aunque le digas el nombre, te dirá qué es eso. Sí. Y cuando lo sepas, que no pienses, no hay tratamientos, no se invierte en esto, no, que te digan el nombre y sepas, vale, pues están invirtiendo en esto, hay investigación y el tratamiento que me van a dar realmente está aprobado y es actual, no es un tratamiento de hace muchísimo tiempo. Yo quería aprovechar la oportunidad que me dais pues, para, teniendo en la mente una persona como Izarbe, pues una chica joven, llena de vida, que de repente pues una enfermedad como esta se la llevó, ¿no? Y pues yo me gustaría que los casos como ella, ¿no?, nos sirvieran para llamar la atención de que la gente joven y los niños pueden estar enfermos y enfermos de cáncer. Y que cuando eso ocurre, yo creo que la sociedad tiene que ser muy generoso con ellos y poner en juego todos los recursos posibles para que esta gente tenga oportunidades, primero de curarse. No hay que renunciar nunca a la posibilidad de curarse de la enfermedad. Y si no se puede curar, que tengan la mejor vida posible, el mayor tiempo posible, con la mejor calidad de vida posible. Y para eso hace falta pues, que haya una conciencia colectiva de que la investigación en sarcomas es muy importante apoyarla, que no podemos depender solo de la industria farmacéutica, tenemos que depender de la solidaridad de todos, y que a las personas que están afectadas por esta enfermedad hay que darles una esperanza. Y la esperanza se consigue pues, a base de tener cada vez más recursos para que salgan adelante. Yo lo que pensaba es en el día a día, en la resiliencia, ¿no? Pese a que las cosas vayan mal, a que tengas una enfermedad grave, al final también hay momentos buenos. Es decir, el cáncer es una enfermedad muchas veces larga, muchas veces con días muy malos, con medicaciones muy agresivas, pero que al final sirven para curarte. Eso también hay que pensarlo. Cuando la gente habla de la quimioterapia sirve para curarte, pese a que te lo haga pasar mal. Pero al final también tienes días buenos. Entonces yo creo que al final tienes que valorar la vida y tienes que valorar esos momentos buenos. Yo solamente quiero decir que si eres un paciente de sarcoma y me estás viendo, se puede hacer, y que necesitas tener esa idea en tu mente durante el tratamiento, porque es que si no es imposible. Y para el mundo en general, que necesitamos más investigación. Como mensaje final yo diría que la investigación salva vidas, que todos podemos aportar nuestro granito de arena. No podemos quedarnos de brazos cruzados, y mucho menos cuando hay niños y jóvenes que están sufriendo y que lo están padeciendo. Entonces, todos tenemos que estar ahí, todos tenemos que luchar, y por poco que parezca lo que cada uno podamos hacer, al final todo suma. Izarbe simplemente con una pulserita de girasol ha conseguido mucho, entonces los demás también podemos hacerlo. Izarbe siempre luchó en su enfermedad con una sonrisa, y así es como todos deberíamos afrontar toda nuestra vida.
siempre sonriendo en los buenos, pero también sobre todo en los malos momentos, que la sonrisa nunca se nos borre de la cara, y bueno, y Izarbe nunca se le borró ni aun en los últimos momentos. Sin disfraz, siempre serás el primero en vencer, el primero en llegar. No te rías.